Buenos días a todos. Estamos aquí con el ciclo de charlas de SEGEMAR. En el día de hoy está invitado el licenciado Luis Foqué, el licenciado Foqué, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1980, y desde entonces ha trabajado en el Servicio Geológico Minero Argentino en la Dirección de Geología Regional. Él ha participado en numerosos levantamientos geológicos, tanto en la cordillera norpatagónica, en el Chubut Estrandino, en la cordillera frontal, precordillera, sistema de Famatina, sierras pampeanas, etcétera, entre otros. Él ha sido becado por la OEA para asistir al curso de zonificación geológico-geotécnica de laderas de alta pendiente y además ha participado en más de 20 cursos de posgrado. Es profesor de geomorfología en la Universidad de Buenos Aires y ha realizado más de 90 trabajos en esta disciplina y en riesgo geológico asociado a remoción en masa. Ha participado en varios proyectos de investigación y desarrollo de la OEA, CONICET, UBASIT, y en actividades de transferencias de servicios científicos tecnológicos a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal de la OEA y el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrogeología de Guatemala. Ha sido coordinador regional del programa de cartas geológicas. A su vez, ha sido distinguido con el diploma de honor ingeniero Emilio Hüneken, otorgado por el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de La Rioja, por sus trabajos para el conocimiento de la geología de La Rioja. Ha obtenido el premio de la Asociación Geológica Argentina en el año 2003, justamente por su actuación destacada en el campo de la geomorfología, otorgado por dicha institución. Muy buenos días a todos. Como dijo Graciela, el título de la charla es Reinterpretación de los depósitos de las glaciaciones pleistocenas. En realidad, esta charla se basa en un trabajo que presentamos a la Asociación Geológica. De los autores son quien les habla, Reginald Herman, Carlos Wilson, Mario Rosas, Ana Tedesco, Silvia Lagorio y Fernando Miranda. Si bien, digamos, el trabajo se menciona como reinterpretación de los depósitos, digamos, fundamentalmente se basa en la reinterpretación de la estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza. Esa estratigrafía glaciaria, digamos, fue estudiada por varios autores o se ocuparon de la glaciación de la cuenca del río Mendoza varios autores. Aquí hay un mapita de trabajo de Kuhl del 84, hay trabajo de Stingl Garlef del 85, pero Clapperton también en el 93, pero realmente la que plasma la estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza es Lidia Espizúa, con su trabajo de 1989 y 1993, y allí establece una estratigrafía glaciaria que se basa en el drift Uspallata, el drift Punta de Vacas, Penitentes, Horcones, Almacenes y Confluencia. Los 5 primeros pleistocenos y el último Holoceno. Muy bien, esa estratigrafía se viene usando, como digo, desde hace 30 años prácticamente, y digamos lo que yo les quiero contar aquí es por qué nos tuvimos que meter a husmear en esa estratigrafía glaciaria, o sea, cómo fue que llegamos hasta allí. En realidad, durante el proyecto MACGAP, realizado por, digamos, el SEGEMAR, a pedido de la provincia de Mendoza, se hace un estudio en la localidad de Puente del Inca con motivo del restablecimiento del ferrocarril trasandino. Aquí se ve la vía de ese ramal ferroviario. Allí estos grandes galpones que están cercanos a la estación de Puente del Inca son galpones del ferrocarril y hoy están ocupados por pobladores. Si se restablecía ese ramal ferroviario, esos pobladores debían ser desalojados y entonces debía buscarse un lugar seguro en la zona de Puente del Inca para construir nuevas viviendas para esos pobladores. En realidad, Puente del Inca tiene problemas de remoción en masa y de avalanchas de nieve. Como se puede ver acá en primer plano, ya hay un bloque desprendido listo para caer
y vemos que tenemos viviendas directamente allí al pie. Así que, en realidad, la zona de trabajo abarcaba el sector de Puente del Inca y todo el depósito de horcones, ubicado del Drift Horcones, ubicado inmediatamente al oeste de esa localidad de Puente del Inca. Así que esa fue la causa por la que tuvimos que ponernos a revisar lo que era ese depósito de horcones. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien fue mapeado por Espizúa como el Drift Horcones, en el año 1993, un trabajo de Pereira y González Díaz menciona que ese depósito de horcones es consecuencia de deslizamientos que terminan pasando a flujos. Como Horcones quedaba incluido en nuestra zona de trabajo, debíamos resolver eso. ¿Es un depósito glaciario o es un depósito de remoción en masa? Yo digo siempre, Pereira y González Díaz son los que tienen el mérito de haber sido los primeros en decir que ese depósito es un flujo, pero realmente el esquema de generación de ese flujo es difícil de comprender. Ellos mencionan un glasifluvial, que es este punteado que se ve aquí en el primer esquema. La erosión fluvial profundiza ese depósito y en base al relieve generado por esa profundización fluvial se generan deslizamientos que pasan a flujo y eso generaría para ellos el depósito de horcones. Algo realmente difícil de interpretar así porque el volumen de ese depósito de horcones es inmenso. Entonces, realmente no nos convencía demasiado esta interpretación. Así fue, o sea, esa fue la causa por la que nos pusimos a estudiar el depósito de horcones, no otra. Como consecuencia de ese estudio, nace o generamos un trabajo también presentado a la Geológica en el año 2009, publicado en el 2009, que es el que se puede ver aquí, y en él planteamos que gran parte de esos depósitos glaciarios, por lo menos horcones, confluencia y penitentes, no son depósitos glaciarios, sino depósitos de remoción en masa. En el año 2010, Iriondo publica su libro Geología del Cuaternario en Argentina, y allí, digamos, en las distintas regiones, en la zona de Andes centrales, se puede ver, digamos, Iriondo dice que basa su libro en dos publicaciones claves para la estratigrafía cuaternaria de cada zona, y para los Andes centrales él menciona como publicaciones claves la de Polanski del 54, que es, creo, rasgos geomorfológicos del territorio de la provincia de Mendoza, y el trabajo de Espizúa del 93, que es justamente la estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza. Eso fue en el año 2010. El año pasado, el 2019, esta publicación de la Fundación Miguel Lillo, el Mioceno al Pleistoceno del centro y norte de Argentina. En, digamos, esta publicación hay un montón de capítulos y uno es el Pleistoceno de Mendoza, síntesis geológica y paleontológica. Bueno, en ese trabajo se puede leer en el ítem La dinámica glacial cuaternaria. Se puede ver que en los Andes centrales, dice el Valle del Río Mendoza, registra una serie de depósitos de avance glacial, pleistocenos y holocenos, denominados en orden temporal decreciente: Uspallata, Punta de Vacas, Penitentes, Horcones, Almacenes y Confluencias. O sea, se sigue utilizando esa estratigrafía glaciaria para la cuenca del río Mendoza. Sin embargo, digamos, en ese trabajo se menciona que, digamos, hay algunos inconvenientes con esa estratigrafía, debido a que, digamos, en parte, depósitos glaciarios han sido, depósitos de remoción en masa han sido interpretados como depósitos glaciarios, y menciona el trabajo nuestro del 2009, un trabajo de Moreira del 2010, Moreiras y Sepúlveda del 2014. Yo lo que quiero destacar aquí es que en realidad la diferencia que tenemos con
esta estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza no es que haya algunas diferencias de edad con los drift que allí se mencionan, sino que estamos diciendo que esa estratigrafía se basó en depósitos que no son glaciarios. Por lo tanto, creo que, digamos, debería abandonarse esa estratigrafía porque, digamos, hay un error de base que es hacer estratigrafía glaciaria en base a depósitos no glaciarios. Y por eso es que insisto con este tema yo ya lo presenté en el Congreso de Córdoba, Congreso Geológico de Córdoba, lo expuse también ya en el CEGEMAR. Como digo, insisto con este tema porque creo que es importante hacer una nueva estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza. Muchas veces digo que tal vez la principal crítica a nuestro trabajo es que decimos que no es correcta la estratigrafía glaciaria actual, pero no presentamos una alternativa. Lamentablemente creo que la cuenca del río Mendoza, donde nosotros trabajamos, no es la cuenca ideal para hacer estratigrafía. Así que, digamos, nuestro aporte fue decir, bueno, esto no es del todo correcto. Por eso es que, digamos, la charla se basa fundamentalmente en tratar de mostrarles cuál es la interpretación nuestra respecto de esos depósitos que han sido considerados como glaciares. Bueno, otra de las características que tenemos que tener en cuenta, digamos, en esta presentación, es lo que llaman el ambiente paraglacial, introducido por Ryder en 1971, Church y Ryder en 1972. Y lo que ellos dicen es que cuando se produce el retiro glaciario, queda expuesto un paisaje inestable o metaestable y vulnerable a rápidas modificaciones, fundamentalmente por relajación y colapso de laderas y generación de flujos de detritos que removilizan los depósitos glaciarios. Cuando tenemos la masa de hielo ubicada en el valle, el espesor de ese hielo ejerce una presión muy grande sobre el fondo del valle, pero también hay presión sobre los laterales del valle como consecuencia de esa masa de hielo que ocupa el valle. Cuando el hielo se retira, más allá de que ese hielo produjo erosión, devastamiento glaciar en la parte baja de las laderas, también se produce una relajación de las laderas y como consecuencia de esa relajación de laderas se dan un montón de movimientos de masa. A veces es simplemente deformaciones de ladera, pero esas deformaciones de ladera pueden terminar en grandes movimientos de masa. Volvemos entonces a esa estratigrafía glaciaria que estamos usando desde hace muchos años atrás, que se basó fundamentalmente en la posición de los drift terminales, Uspallata, Punta de Vacas, Penitentes, Horcones y Almacenes, y hay uno más que es el drift Confluencia. Bueno, esto es digamos, un esquemita que muestra la correlación entre esa estratigrafía del Valle del Río Mendoza y del Valle del Río Grande, pero es, digamos, uno de los trabajos iniciales de Pisúa antiguo, donde se muestra aproximadamente la ubicación de esos distintos drifts. Uspallata sería prepenúltima glaciación, Punta de Vacas sería la penúltima glaciación, Penitentes, Horcones y Almacenes serían la última glaciación y Confluencia ya sería el neoglacial. En estos trabajos previos, no previos, digamos, los trabajos más antiguos, Pisúa data, digamos, hace dataciones absolutas en base a una ceniza volcánica que hay en la zona de Uspallata y da una datación de 360.000 años, y después dataciones sobre travertino. Esas dataciones son sobre, digamos, depósitos de sales, digamos, depositadas sobre los drifts Penitentes y Horcones. Son las mismas sales que han formado el puente del Inca. Y bueno, en base, digamos, a esta estratigrafía glaciaria relacionan con el Valle del Río Grande hacia el sur. El trabajo de Pisúa, más allá de dar dataciones absolutas, que como digo, estas son las primeras, después hay otras,
también hace una estimación en base a, digamos, el grado de meteorización de los clastos, su exfoliación, desintegración, oxidación de los clastos, redondeamiento, grado de fracturación de los mismos. Y acá es interesante ver, por ejemplo, que horcones y almacenes están siempre juntitos en estos gráficos. Allí se los ve, horcones y almacenes siempre muy juntos, acá directamente unidos en un punto. Esa estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza se correlaciona con Chile, se puede ver allí con la cuenca del río Aconcagua. Se correlaciona además con el distrito de los lagos, también en Chile, con las glaciaciones de Bariloche. Se correlacionó también en Bolivia con las glaciaciones de la Cordillera Real Boliviana. O sea, se han hecho muchas correlaciones en base a esa estratigrafía que, vuelvo a repetir, está hecha fundamentalmente en base a depósitos de remoción en masa. Y eso es, como les digo, lo que queremos mostrar en esta charla. Bueno, como les decía, tuvimos que trabajar sobre horcones, pues porque ese trabajo encomendado, digamos, o pedido, mejor dicho, por la provincia de Mendoza al CGMAR, incluía, digamos, un área que iba desde el cementerio de los sandinistas, ubicado por aquí está la localidad de Puente del Inca, hasta más allá del depósito de horcones, y bueno, allí tuvimos ese problema de decidir, ¿ese depósito de horcones es un drift, como figura en este mapa de Pisúa, o es un depósito de remoción en masa, como decían Pereira y González Díaz? Bueno, el tema es que estábamos haciendo un mapa de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa. Y ese mapa cambia mucho. Si decimos que Horcones es un depósito glaciario que tiene 20.000 años y está allí y no se va a mover, a decir que eso es un depósito de flujo, porque ¿qué pasa? Los flujos se repiten muchas veces en el mismo lugar donde hubo flujos previos. Y entonces eso hace que, digamos, el mapa de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa sea muy distinto si es un depósito glaciario a si se trata en realidad de un depósito de remoción en masa. Por eso es que comenzamos a analizar un poco ese depósito de horcones. Allí se puede ver depósito de horcones, la localidad de Puente del Inca, allí atrás. Ese depósito tiene una morfología de Hamoki, que es una morfología que se menciona típicamente para los depósitos glaciarios, pero que hay que tener en cuenta que no es esa Hamoki muy típica de los depósitos glaciarios de montaña, sino que es más común en depósitos glaciarios que hay en áreas pedemontanas. Otro de los problemas es que este depósito de horcones es un depósito inmenso de un volumen extraordinario. Es un depósito prácticamente convexo dentro del valle. Los depósitos de glaciaciones de valle en general tienen las morenas laterales altas y el depósito en el fondo del valle es menor en cuanto a volumen, y este es un depósito inmenso en cuanto a su volumen. Esa Hamoki también la podemos ver aguas arriba, hacia lo que es el Cerro Aconcagua, o sea, todo el depósito tiene esas características. Bueno, y así fue que para tratar de determinar, digamos, de qué se trataba Horcones, que era muy importante para el mapa que nosotros estábamos realizando, nos fuimos a lo largo del Horcones, aguas arriba, tratando de determinar de qué se trataba el Horcones. Así llegamos a la localidad de Confluencia, donde se unen Horcones superior y Horcones inferior, y de allí seguimos todavía hacia la pared sur de la Aconcagua. Cuando nosotros miramos la Aconcagua, vemos que hay una serie de glaciares ubicados allí. En esta pared sur tenemos el glaciar superior, el glaciar del medio, el ventisquero de los Relinchos que baja hacia lo que es el río Vacas, desde ya el glaciar de Horcones inferior, el glaciar de los Polacos, el glaciar del Este, el ventisquero Ameguino. Hay una serie de lenguas glaciarias allí, y nos empezó a llamar un poco la atención el hecho de que este ventisquero de los Relinchos, que está aquí
terminara prácticamente en un paredón de casi 1000 metros. O sea, todo glaciar de valle tiene que tener un área de aporte, una cuenca. Esa cuenca es el circo. A veces hay glaciares de valle que son glaciares de descarga, entonces tiene que haber un casquete de alta montaña a partir del cual ese glaciar de descarga se transforma en un glaciar de valle. Pero aquí, en realidad, tenemos este ventisquero de los Relinchos, que está aquí, ahí nace ese glaciar del ventisquero de los Relinchos, que termina en un paredón vertical. O sea, ¿cuál es su cuenca? ¿Dónde está el circo que lo alimentaba como para generar esa lengua glaciaria? Bueno, así fue que empezamos a analizar esto que en realidad podemos decir es una anomalía morfológica. Y vemos en esta imagen, si nosotros hacemos un perfil en este sector, vemos que tenemos una divisoria de un lado, otra divisoria del otro lado, una lengua glaciaria en el medio, que es el ventisquero de los Relinchos. Pero si queremos hacer un perfil más aquí, en este sector, esta divisoria continúa, pero acá esta divisoria se interrumpe en este lugar. La divisoria esta que continúa en el Aconcagua, fíjense que muestra acá atrás como un cierre, como si quisiera realmente formar un circo allí. Cuando vemos esta imagen de Google, ese circo que yo les mencionaba recién, bueno, medio como que se forma aquí. Allí está el ventisquero de los Relinchos, o sea, la lengua glaciera del ventisquero de los Relinchos, y aquí en el medio nos está faltando algo para armar realmente un valle. Fíjense esta divisoria, que es la divisoria que está hacia el lado, hacia el sur de ese ventisquero de los Relinchos, podría continuar con esta punta de aquí, pero realmente allí falta algo. Así fue como empezamos a ver esta pared sur de la Aconcagua con más detalle y vimos que realmente en este lugar parecía formarse una cuenca como un circo. Hacia el este veíamos que, digamos, había una especie de umbral. O sea, ustedes saben que el circo sigue con un umbral y de ahí se pasa a la lengua glaciaria, y este ya es el ventisquero de los Relinchos. Este pico o esta punta que se ve acá, que nos deforma un poco esa idea de la cuenca del circo, es en realidad un camino de avalanchas que se dio con posterioridad y por eso aparece allí esa punta. Y en realidad actualmente podemos decir, con la interpretación que tenemos de allí, es que la pared sur de la Aconcagua es en realidad un ejemplo de libro. Estamos viendo un corte transversal, perdón, longitudinal del circo, estamos viendo el umbral y cómo de ese umbral baja una lengua de hielo que iba hacia lo que es el ventisquero de los Relinchos. Fíjense esta foto, allí se ve el glaciar superior de la pared sur de la Aconcagua, y aquí ese glaciar superior desciende hacia lo que es el ventisquero de los Relinchos. Se puede ver muy bien allí eso y toda la estructuración que hay dentro de esa masa de hielo que baja hacia el ventisquero de los Relinchos. O sea, el flujo glaciario aquí, por aumento de velocidad al superar este umbral, es un flujo tractivo que da toda esa estructuración. Allí está con más detalle. Al superar el umbral, todas las grietas que se producen en la masa de hielo y toda esta estructuración como consecuencia del flujo tractivo del hielo que baja hacia lo que es el ventisquero de los Relinchos. Basándonos en imágenes Aster, hicimos un perfil que agarraba el Horcones inferior, el glaciar del medio, el glaciar superior, que ya estábamos uniendo, glaciar superior, ventisquero de los Relinchos, el glaciar del este y el glaciar Ameguí. Bueno, allí, digamos, agregamos algo, o sea, evidentemente en el perfil no salía esto, ya lo vamos a ver cuando terminemos de ver este esquema, pero agregamos allí una divisoria que hoy no está,
y que entendemos que colapsó y generó un inmenso flujo aguas abajo que formó ese depósito de horcones. Una cosa interesante que nos mostraba además este perfil es que este glaciar, perdón, acá es glaciar superior, no glaciar medio. Este glaciar superior tiene prácticamente la misma cota, el piso del valle, que existió acá, que el glaciar del este y el ventisquero ameguino. El Horcones inferior estaba mucho más bajo, era un glaciar más grande porque estaba, digamos, en esa pared sur con mayor cantidad de sombra y conservaba, por lo tanto, mucho más el hielo. Este esquemita, digamos, es un hermoso esquema que hace Carlitos Wilson, un colega del CGMAT, que muestra cómo colapsó esa ladera, cayó sobre el glaciar Horcones inferior que existía en su momento y generó ese inmenso flujo. Y este es un esquema igual de Fernando Miranda, que muestra, digamos, allí en gris estaría esa pared sur, digamos, esa divisoria que habría colapsado. La divisoria colapsa y cae sobre un glaciar que ya existía en ese sector y genera entonces un inmenso flujo que va aguas abajo. Ese flujo fue tan grande que cerró directamente el valle del Horcones superior, cerró también, bajó hacia el Cuevas, cerró también el valle del Cuevas y allí fluyó aguas abajo por el valle del río Cuevas. Es probable, y esto tal vez tengamos que seguirlo trabajando un poco más, es que haya habido un segundo movimiento. Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque hay un borde muy definido cuando uno está analizando este depósito de Horcones, un borde muy definido que puede verse allí. Y tal vez eso sea el resultado de un segundo movimiento, pero como digo, esto tendría que estudiarse tal vez un poco más. Bueno, y allí tenemos un poco la interpretación de lo que es ese inmenso depósito de lo que Pessoa llama el drift Horcones, que nosotros interpretamos como un depósito de remoción en masa. Bueno, para entender o para, digamos, comprender un poco por qué, digamos, pudo haber colapsado esa divisoria que mostramos en la pared sur de la Aconcagua, volvemos un poco a este tema de ambiente paraglaciario. Acá se puede ver en este esquema que cuando el glaciar, digamos, pasa, por ejemplo, de esta posición a esta otra, o sea, hay una retracción, un descenso de la masa de hielo, se produce esa relajación de las laderas y esa relajación de las laderas da toda una estructuración en la parte superior. Esa estructuración de la parte superior genera estos graben y contraescarpas, como aquí se menciona. Esas fracturas permiten la infiltración de agua, porque son zonas donde hay nevadas en invierno, esa nieve se derrite, se infiltra, digamos, en todas esas fracturas y determina niveles freáticos muy altos en esa ladera. Esos niveles freáticos, cuando son cortados después por la ladera debido a esa profundización glaciaria que existió, generan manantiales acá que pueden empapar los materiales y generar flujos aguas abajo. Y para que se produzca muchas veces toda esta estructuración superficial, algunos hablan de que tienen que haber un despegue profundo, o sea, para que se dé esto, tiene que haber ese despegue profundo que muchas veces es el que termina generando grandes movimientos de masa. Este tipo de deformación de ladera o Sackung, como llaman los alemanes, lo podemos ver en la zona. O sea, cuando nosotros estamos viendo el puente del Inca y nos giramos, nos damos vuelta y miramos hacia el noreste, vemos la ladera del Valle del Cuevas con estas características. Un sector muy empinado al fondo, después la ladera cambia mucho su pendiente, es mucho más suave. Aquí se ve toda una estructuración en la ladera y después vuelve a empinarse mucho la ladera y hay aquí un montón de zonas de arranque de movimientos de remoción en masa. Cuando nosotros vemos en una foto aérea esa ladera, fíjense que se ven, digamos, un montón de contraescarpas que miran hacia arriba, digamos, un sector de arranque principal aquí arriba. Toda esa estructuración que se mostraba, digamos, en un montón de pequeñas lomitas,
Y si vemos en la parte distal, se puede ver acá 2 albardones laterales y un flujo que bajó, digamos, en este sector. Hoy ese flujo es cortado por la ruta 7. O sea, allí se dio ese sacum o deformación gravitacional profunda, y flujos asociados. Yo les decía, muchas veces esos niveles freáticos altos en la ladera hacen que termine habiendo flujos en la parte baja. Eso lo tenemos en esta área. Entonces, lo que pensamos es que esa divisoria que estuvo en la pared sur de la Concagua tenía, por ejemplo, de este lado al glaciar del Este, de este otro lado al Horcones inferior. Cuando se produce, digamos, la merma glaciaria, esos glaciares disminuyen en altura y se puede dar ese sacum a ambos lados de esa divisoria. Se produce lo que se conoce entonces como expansión de crestas, y esa expansión de cresta en la divisoria muestra el sacum de un lado de la divisoria y del otro lado. Fíjense que hay contraescarpas acá a ambos lados de esta divisoria, y eso dejó esa divisoria de la pared sur de la Concagua en un estado de debilidad muy grande. ¿Habrá sido simplemente eso lo que permitió que esa ladera colapsara? ¿Pudo haber algún sismo que ayudara en el colapso? No lo sabemos, pero sí podemos pensar que esa divisoria estaba muy, muy inestable y que por eso terminó colapsando. Y en esa interpretación que hicimos de Horcones tuvimos que pasar por la zona de confluencia donde está el drift también confluencia. Ese drift o morena confluencia está mapeado aquí en este trabajo inicial de Spisúa del 89. Fíjense que el flujo que nosotros proponemos, que formó el Horcones, la morena de Horcones, bajó por el Horcones inferior, tuvo una proyección aquí, esta es la desembocadura de la quebrada del Tolosa, aquí subió contrapendiente casi 1000 metros ese flujo y después se encausa por el Horcones aguas abajo y deposita esa morena de Horcones y continúa incluso viajando por el Cuevas aguas abajo. Esta es la zona de confluencia, aquí se une el Horcones inferior, por donde bajó el flujo, el Horcones superior aquí, y toda esta morfología jamoqui que está aquí y también del otro lado del Horcones superior es la morena Almacenes. Estos cordoncitos que se ven aquí, esta es la morena confluencia, que estos sí son depósitos de morenas laterales y sí son glaciarios. Pero este depósito es también producto del flujo que bajó de la pared sur de la Concagua. Acá, en este lateral, hicimos un perfil, y en ese perfil se puede ver lo siguiente. Aquí nos ayudó mucho Reginald Herman en la interpretación de este perfil. Fíjense que, digamos, hay dos elementos muy distintos en este perfil. Un rojizo de abajo, y también nos ayuda mucho Ken Hewitt. Me olvidaba de él. Ken Hewitt nos dijo, eso de abajo rojizo es glaciario. Lo que está arriba no es glaciario. Y lo que está arriba, fíjense que tienen bloques muy angulosos, una cantidad de bloques muy grandes. Es ese color grisáceo que si bien tiene algo de rojizo, fíjense allí, pero es fundamentalmente un depósito monorroca. Este depósito monorroca es fundamentalmente de vulcanitas, o sea, estos bloques son de vulcanitas. Estas vulcanitas son las que están aflorando en la cima de la Concagua. O sea, cuando nosotros vemos este mapa de la Concagua, allí están las vulcanitas del complejo volcánico Aconcagua, y acá está, o estaba, la divisoria esa que colapsó. O sea, por eso es que ese depósito de confluencia, ese colapso de la divisoria bajó a lo largo del Horcones superior,
y lo vemos en este depósito que está ubicado en confluencia. De allí que Ken Hewitt nos decía, esto no es glaciario, es prácticamente monorroca, es muy anguloso, los bloques son muy angulosos. Esto es un depósito de remoción en masa. Bueno, fíjense, ese inmenso flujo que bajó por el Orcones inferior, bajó por aquí, este es el Orcones inferior, atravesó, digamos, allí está Orcones inferior y aquí entra el Orcones superior, atravesó, digamos, todo el sector de confluencia y acá se proyecta en la desembocadura de la quebrada de Tolosa y esos depósitos con esa jamoqui que están ahí con todos esos bloques son parte de ese gran flujo. Bloqueó la desembocadura del Tolosa y por eso tenemos este pequeño depósito lacustre acá, que es debido a ese bloqueo de la quebrada del Tolosa. Aquí se puede ver en esta imagen, el flujo baja por aquí, cierra completamente el valle aquí, esto es parte de ese flujo, y acá remonta contrapendiente hasta aquí, casi 1000 metros la quebrada del Tolosa, hasta que no puede continuar y bueno, finalmente se va por la quebrada de Orcones hasta el río Cuevas. Y aquí se ve ese pequeñito depósito de lacustres debido al bloqueo ese de la quebrada del Tolosa. Allí se ve, esta es la entrada del flujo en la quebrada del Tolosa. Esto que está acá es una avalancha de rocas, es un depósito completamente distinto al flujo este, y allí se ve el cuerpito de agua que en algún momento existió y dejó esos depósitos lacustres. Decíamos que el flujo baja por acá, obstruye también el Orcones superior y luego el flujo llega hasta el Cuevas y también obstruye el Cuevas. O sea, aquí hay depósitos lacustres como consecuencia de la obstrucción del Cuevas. Esto que está aquí sí es una morena lateral, esta es una morena lateral en Orcones, pero este es el flujo proveniente de la pared sur de la Concagua, ¿no? Y como les digo, bloqueó también al Cuevas. Bloquea el río Cuevas, produce un endicamiento y la prueba de eso es los depósitos lacustres que hay allí sobre el depósito del flujo. Y fíjense que acá es muy interesante ver el depósito de flujo que vimos allí en confluencia era prácticamente grisáceo, o sea, estaba el rojo abajo, que era depósito glaciario, y el gris arriba, que era el depósito del flujo. Y acá en el río Cuevas tenemos manchones grises y manchones rojizos. En los manchones grises, digamos, hay clastos bastante angulosos, predominan los clastos de vulcanita. En los manchones rojos hay más bloques redondeados, un poco más redondeados al menos. Y, digamos, si bien hay contaminación, porque hay sectores rojizos, pero predominan más, digamos, lo que habíamos visto como depósitos glaciarios. El tema es que ese flujo que provino de la pared sur de la Concagua pudo haber bajado a velocidades de aproximadamente 200 kilómetros por hora o más. Ese flujo incorporó los depósitos glaciarios previos, probablemente hasta confluencia viajó sobre el glaciar Orcones, del Orcones inferior que ya existía allí. No fue mucha la contaminación, pero de Orcones, de confluencia, perdón, hacia abajo empezó a incluir depósitos glaciarios, pero su velocidad fue tan grande que no homogeneizó esos depósitos glaciarios, los incluye y entonces hay sectores donde predomina el depósito de flujo y sectores donde predomina el depósito glaciario sin lograr homogeneizar el depósito debido a su gran velocidad. Bueno, se han hecho dataciones, gracias a que estábamos dentro del proyecto MACGAP, tuvimos la posibilidad de hacer varias dataciones, se dató en confluencia datamos unas capitas fluviales que existían entre lo que era el depósito glaciario y el depósito del flujo, y nos dan 12.000 años. También se data los lacustres en el río Cuevas, que dan 13.800 años y 8.200 años en la parte superior, 13.800 en la base. Se datan además por nucleidos cosmogénicos los bloques que hay dentro del depósito de Orcones.
Esos bloques son fundamentalmente de las vulcanitas de este complejo volcánico Aconcagua, y aquí tenemos edades que andan en los 8.100 años, 8.600 años, y edades de 10.500 y 11.100 años. Esto también apoya un poco la idea de que probablemente hubo dos movimientos de la pared sur, cosa que, como les digo, tendríamos que trabajar un poco más. Y se dató además la morena lateral de Horcones que aparece allí. Este depósito es de morena lateral. Este es el depósito del flujo de Horcones que baja hacia el Cuevas, pero esto sí es morena lateral. Esa morena lateral nos da una edad de 16.500 años. Bueno, y llegado a este punto, digamos, mucho hablamos entre todos los integrantes del grupo de trabajo, que fueron muchos. ¿No estaremos pasándonos de rosca con un movimiento de semejante envergadura? Estamos planteando algo que tiene un volumen tremendamente grande. Bueno, y allí hubo un ejemplo, un movimiento que se da en el 2002 en los Montes Cáucasos, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en Osetia del Norte, en este lugar que figura con el circulito amarillo. Ahí está la localidad de Carmadón, este río Genaldón. Aquí ese río se obstruye en una garganta, la garganta de Carmadón, y allí se ve el glaciar del Colca y otros glaciares que, digamos, bajan de una pequeño casquete de alta montaña. Este glaciar del Colca fue afectado por un movimiento del lateral de ese valle. De aquí se produce un desprendimiento de hielo y roca que cae sobre este glaciar del Colca, arrastra gran parte de esa lengua glaciaria y genera un inmenso flujo aguas abajo. Allí se ve la zona de arranque. Como les decía, eso lleva parte del hielo que está en la cumbre aquí. Parte de material detrítico de ese lateral del valle cae sobre el glaciar y arrastra un volumen importante de esa masa de hielo y termina formando un inmenso flujo que va aguas abajo hasta que se obstruye donde aparece esa garganta de Carmadón. Y fíjense que el volumen de ese flujo, de ese depósito, es tan grande que obstruye incluso la entrada de algunos tributarios allí. El flujo bajó por aquí, arrastra prácticamente toda la vegetación, digamos, en la parte baja de ese valle. La altura del flujo es tremendamente grande. Eso nos indica un poco su volumen. Ese flujo venía avanzando como una ola, fíjense aquí, en el lateral del valle, esas ondas que indican esa ola que venía avanzando. Y una característica de los flujos es que, digamos, en muchos casos el volumen de la zona de arranque inicial no es tan grande, pero el volumen final llega a ser muy grande. ¿Por qué? Porque el flujo incorpora mucho material en su camino aguas abajo. Y esto se ve en esta diapositiva, donde hay erosión en la parte baja de esas laderas, y ese material es incorporado entonces al flujo. Allí se ve el sector donde el flujo es obstruido en la garganta esta de Genaldón, y esta es la localidad esta de Carmadón. Se puede ver allí parte del hielo que fue arrancado en ese glaciar del Colca y parte de, digamos, el agua que fue producto tal vez de ablación de ese hielo como consecuencia de la fricción durante el movimiento. En este sector el depósito tiene más de 100 metros de altura. Se ve acá como hay algunos caminos y rutas obstruidas por la gran altura que alcanzó ese depósito. Allí se ven algunos parámetros de este movimiento: una altura inicial de caída de 1.100 metros, una distancia de viaje de 19 kilómetros, una velocidad de 91 metros por segundo. Eso da 327 kilómetros por hora, o sea, fíjense lo que yo les decía de la velocidad del flujo que pudo haber bajado de la pared sur de la Aconcagua.
pudo haber bajado a más de 200 kilómetros por hora, o sea, pudo haber sido parecido a esto. Aquí el área fuente fue de 20 millones de metros cúbicos, se incorpora en el glaciar del Colca 110 millones de metros cúbicos, por erosión en el valle 20 millones de metros cúbicos y el volumen total es de 150 millones de metros. Fíjense lo que habíamos mencionado, de que además se obstruyen algunos de los valles tributarios que entran al valle principal, y esto se puede ver allí, digamos, en Osetia del Norte. Por aquí bajó el flujo, que se obstruye y queda acá este depósito que, como les digo, tiene hoy más de 100 metros. Este depósito es muy irregular. Piensen que a lo mejor dentro de 10.000 años esto tiene una morfología bastante parecida a esa Jamoki. Y acá obstruye este valle, forma un cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua, una vez que, digamos, el sedimento lo llene, va a generar una onda de agradación en el valle aguas arriba. O sea, es un nivel de base local y temporario que va a producir agradación en este valle. Esto es lo que pasó en el 2002 en Rusia. Fíjense que parecido con confluencia. El flujo baja por aquí, remonta un poquito aquí. En nuestro caso, en confluencia, aquí habría entrado casi 1000 metros de aguas arriba. Se produce el cierre del valle del Orcones superior y finalmente el flujo se encausa a lo largo del Orcones, en el caso nuestro. Muy parecido, digamos, a nuestro esquema. Aquí ahora, digamos, en los valles de Orcones, el flujo bajó de la pared sur de la Concagua por aquí, remonta la desembocadura del Tolosa allí y obstruye el Orcones superior. Fíjense, ese Orcones superior, esa planicie tan amplia que tiene, allí tenemos el Orcones superior. Por eso es que los guardaparques de ahí de confluencia dicen a los andinistas que, digamos, el camino de confluencia hacia el campamento de Plaza de Mulas hacia arriba es un paseo. En realidad es un paseo porque los andinistas van sobre un valle agradado. Observen los abanicos aluviales, esa pendiente tan suave que tienen entrando al valle. Aquí todavía se ven los depósitos que cerraron. Estos son los depósitos del flujo con esa morfología Jamoki. El valle se cerró acá. Seguramente tuvo un cuerpo de agua que se cegó completamente y a partir de allí se produce una onda de agradación en el valle del Orcones superior y por eso tenemos esa morfología. Esto es una prueba además de que, digamos, ese flujo ocurrió, digamos, en un momento posglaciario, o sea, posterior al último máximo glaciario. Porque si en este valle hubiera estado, digamos, hubiera existido una lengua de hielo, en el momento que esto se obstruye, no se hubiera podido producir esta gradación. Evidentemente, este valle tiene en el fondo, en cabeceras, un glaciar, pero en el momento que se produjo el cierre, ese glaciar ya estaba retirado aguas arriba y eso es lo que permitió esa agradación y que da esa morfología en el valle del Orcones superior. Bueno, y hasta allí, digamos, entendimos un poco qué es lo que pasó en confluencia, por qué el Orcones superior tiene esa morfología, nuestra interpretación ahora del depósito de Orcones, y tenemos que seguir porque aguas abajo está el otro drift que es Penitentes. Decíamos que el depósito o el flujo de Orcones se encausa en el Cuevas y va aguas abajo. Aquí, digamos, tenemos el esquema inicial de la estratigrafía. Allí tenemos, digamos, el drift Penitentes aguas abajo. Y cuando uno ve a lo largo del Valle del Cuevas, esto es entre Puente del Inca y la localidad de Penitentes, el depósito en ese valle
vuelve a haber, digamos, un depósito con grandes bloques. Esos grandes bloques en general pertenecen a las vulcanitas del complejo volcánico Aconcagua, se lo puede ver allí, y arriba un fluvial entoscado por las mismas sales que forman el puente del Inca. Allí se pueden ver, digamos, esas vulcanitas del complejo volcánico Aconcagua y el fluvial entoscado arriba. Seguimos entonces desde Puente del Inca, aguas abajo, por el río Cuevas, y allí tenemos la localidad de Penitentes, y acá fíjense que está remarcada la quebrada Mario Ardito, que entra al Cuevas y forma un gran abanico en ese lugar, y acá tenemos la morena Penitentes, en el trabajo original de Spisúa. Esta es la desembocadura de esa quebrada Mario Ardito, allí está el gran abanico aluvial que hay, digamos, en la desembocadura de esa quebrada, y al fondo el depósito de lo que es el Drift Penitentes. Fíjense acá en los laterales hay un hermoso ejemplo de lo que es una morena lateral, si bien erosionada, pero hermosa morfología que muestra una morena lateral, y este de fondo sería ese Drift Penitentes. Spisúa dice en su trabajo original que tiene una morfología de líneas suavizadas de relativa madurez, donde es difícil reconocer un arco morénico típico. O sea, no tiene la típica forma del arco morénico. Y dice, por otro lado, que es notable la abundancia de bloques erráticos, o sea, los bloques glaciarios, ¿no?, mezclados con bloques de origen no glacial que provienen de la ladera norte. O sea, la ladera en la que está esta desembocadura, que está aquí, de la quebrada Mario Ardito. Allá está la localidad de Penitentes, y acá se ve cómo, digamos, el depósito que continúa en el Cuevas, incluso aguas abajo de Penitentes, sigue teniendo las mismas características de ese flujo de horcones con manchones grises y manchones rojizos. Y acá, digamos, se ve cómo está este otro depósito que se pone por sobre el fluvial entoscado que cubre a ese depósito del flujo de horcones. Y este nuevo depósito ya tiene grandes bloques y es, como digo, lo que se mapeó como Drift Penitentes. Allí se puede ver muy bien esa relación estratigráfica acá, el depósito que, como les decía, es muy parecido al depósito del flujo de horcones, el fluvial entoscado y este depósito de Penitentes por encima de los anteriores, con esa ya morfología muy irregular. Ahora, cuando uno mira la quebrada Mario Ardito, ve, como les decía, ese gran abanico aluvial que está al pie, pero en esa quebrada Mario Ardito hay acá un depósito de un volumen muy, muy grande. Esta quebrada, ya estamos acá en Cordillera Frontal, esto es carbonífero, el carbonífero de la formación Alto Tupungato, esta ladera y esta ladera, pero en la quebrada hay un inmenso depósito de un volumen tremendamente grande. Ese depósito no es muy compacto, fíjense que acá se forman una serie de tubos de órgano como consecuencia de la erosión de ese depósito. Y cuando uno va a revisar ese depósito, lo que encuentra es esto, o sea, se ve una brecha con material muy anguloso. Los bloques de esa brecha son bloques de brecha volcánica, pero esto no tiene nada que ver con un depósito glaciario. Esto es un depósito de remoción en masa. Cuando vemos en una foto aérea esa quebrada Mario Ardito, que es esta, que tiene ese gran abanico al pie, fíjense que hay una gran zona de arranque acá arriba, un par de bloques descendidos en cabeceras, y a partir de allí un depósito muy irregular, que es un flujo que bajó por la quebrada Mario Ardito, llegó al Valle del Cuevas y acá, digamos, comenzó o continuó el flujo aguas abajo. Aquí estamos en la zona de cabecera de Mario Ardito. Mario, vos que estás por allí, sabés que aquí te perdí una piqueta, que te la estoy debiendo todavía. Bueno, y acá se ve esa morfología irregular del depósito de esa quebrada Mario Ardito.
Allí se ve la irregular morfología del flujo que baja hacia el río Cuevas, que está aguas abajo. Ese flujo baja, se encausa en el Cuevas y entonces determina esta morfología irregular dentro del depósito, dentro del valle del río Cuevas. Como consecuencia de la erosión que se produjo a posteriori, podemos ver el perfil de ese depósito. Y cuando vemos el perfil de ese depósito en el río Cuevas, vemos que es exactamente igual a la brecha que está arriba en la quebrada Mario Ardito. O sea, este depósito no tiene nada que ver sus características con lo que es un depósito glaciario. Esto es muy anguloso, es prácticamente monorroca. Esa roca es, digamos, la brecha esta volcánica de Choilloy, que está en la zona de arranque en cabecera de la quebrada Mario Ardito. Datamos también este depósito y nos da una edad de 10.600 y 11.800 años. Y bueno, allí interpretamos que ese depósito de penitentes es en realidad un inmenso flujo que desciende de esa quebrada Mario Ardito, baja al río Cuevas y allí fluye aguas abajo. Un hermoso dibujo también de Carlitos Wilson. Como les decía, gracias al proyecto MACGAP pudimos datar un montón de cosas y datamos el depósito de Horcones, lo que les había mencionado, el depósito de Horcones, el depósito de Penitentes, la avalancha de roca que les había mostrado en la quebrada del Tolosa, la morena lateral acá de Horcones, la avalancha que se da en la localidad de Las Cuevas. Tuve varias reuniones con Héctor Ostera del INGEIS hablando un poco sobre todas estas dataciones. Y una de las cosas que él me decía, más allá de las diferencias que tienen en cuanto a las edades, que van de, qué sé yo, 6.800 años a 14.600, hay algo muy interesante y es que el depósito, que con seguridad es un depósito glaciario, es el más antiguo de todos, da 16.500 años, mientras que todo lo demás, que son depósitos de remoción en masa, son más jóvenes. Y, digamos, al estar usando distintos métodos de datación, carbono 14 y nucleidos cosmogénicos, es muy interesante, en definitiva, todos esos datos de dataciones. Pero yo quiero hacer hincapié acá que fíjense que nosotros nos basamos fundamentalmente en interpretaciones geológicas o más bien geomorfológicas y desde ya el apoyo de las edades es importantísimo, pero digamos, hubo interpretación geológica de todo esto. Seguimos hacia el próximo til, que es Punta de Vacas. Acá está el depósito del drift Penitentes, es este que está aquí. Y el próximo depósito glaciario de la estratigrafía, esta es Punta de Vacas. Allí está, digamos, el drift Punta de Vacas, sería este que está aquí. En los mapas originales se puede ver que, digamos, aquí está marcada esa morena vacas, afloramientos en realidad no muy amplios en este sector. Y, digamos, en el trabajo original de Pisúa dice que es, digamos, este drift. Ella dice el más antiguo porque este es el trabajo del 89. Después, en el 93, ella agrega el drift Uspallata. Pero en este trabajo del 89 menciona que es el más antiguo, que tiene un alto grado de madurez morfológica comparado con los otros, tiene afloramientos pequeños, escasos y saltuariamente distribuidos. Menciona que no hay un relicto de morena terminal ni una terraza glasifluvial aguas abajo. Dice que a una cota de 2.300 metros hay grandes bloques en el valle que probablemente marquen ese límite de la glaciación. O sea, serían tal vez los relictos que quedan de esa morena frontal. Y hay otro dato interesante, es que menciona que en la sección tipo del til
hay un predominio de bloques de roca volcánica de la formación Abanico. Esa formación Abanico, en trabajos de 1976, creo que Irigoyen menciona que, digamos, las vulcanitas del tope de la Concagua serían esa formación Abanico, y de allí es que Pisúa utiliza, digamos, ese término de formación Abanico. En definitiva, esas vulcanitas que nosotros mencionamos, que fueron las que colapsaron y generaron estos inmensos flujos, aparecen también aquí. En el trabajo posterior del 93, Pisúa menciona que la pampa de Uspallata, acá está la localidad de Uspallata, esta que es la pampa de Uspallata, en esta curva del río Mendoza, sería el awash de esta glaciación de Punta de Vacas. Durante el proyecto MACAP datamos esa pampa de Uspallata y obtuvimos edades de 23.000 y 25.000 años. Y aquí tenemos que tener en cuenta que, digamos, Pisúa menciona al drift Punta de Vacas como perteneciente a la penúltima glaciación, con lo cual su edad tendría que ser de más de 100.000 años. Estas edades no son coincidentes con que esto sea el awash de Punta de Vacas. Bueno, y allí, muy cercano a la localidad de Punta de Vacas, podemos ver el depósito de lo que se menciona como la Morena Vacas. Está pegado a la ruta, allí se puede ver la ruta y nuestro vehículo, y este sería el depósito de esa Morena Vacas. Y acá estamos comparando en estas dos fotos. Esta es la Morena de Horcones, esa que datamos que da 16.500 años. Fíjense que tiene una alineación característica de lo que son estos depósitos de morena. Pero este depósito de la Morena Vacas no es exactamente igual. Fíjense que hay, digamos, una serie de, digamos, estructuras dentro de ese paquete sedimentario que están mostrando o que nos remedan un poco, digamos, a lo que serían más bien los flujos. Fíjense todas estas irregularidades. No es lo mismo que el típico depósito de morena, donde, como les digo, hay una orientación, una, digamos, lineación que uno puede ver, justamente porque las morenas laterales se forman por el detrito que va, digamos, desde la masa de hielo va cayendo sobre el lateral y después es presionado y forma esa morena lateral. O sea, esta acomodación del material detrítico es lo que se refleja en este depósito de la morena de Horcones, pero no se está reflejando exactamente en estas estructuras que vemos en el depósito de la Morena Vacas. Y el problema que nosotros tenemos, yo creo que la Morena Vaca es la más difícil de todas porque, yo digo, está definida más por lo que no tiene que por lo que tiene. Entonces es muy difícil decir que no a algo que está definido porque no tiene esto, no tiene el otro, no tiene el más allá. Entonces llegamos a esta conclusión, de que es muy difícil sustentar, digamos, un drift con escasos afloramientos, sin morena terminal, con un depósito glasifluvial asociado cuya edad no se corresponde con la edad asignada a la glaciación, y con una litología que recuerda más bien a los flujos originados en la pared sur del Cerro Aconcagua. Como le digo, es digamos, tal vez uno de los más difíciles en nuestro análisis porque, digamos, tiene poco y nada, digamos. Desde el principio fue definido con poco este drift Punta de Vacas. Bueno, y allí estamos desde el drift Punta de Vacas al último, al más antiguo y más externo, que es la Morena Uspallata, ubicada en esa curva del río Mendoza, cercana a la localidad de Uspallata. Allí está el depósito de Uspallata, sería este que está acá, donde se han mencionado 3 arcos morénicos, que son los que allí se ven. Ya en el viejo trabajo de Kuhl del 84 se muestra cómo la glaciación llegó hasta allí
y allí habría formado entonces esos arcos morénicos. Clapperton en el 93 dice que el depósito es un gran sistema morénico representado por 3 arcos paralelos. Los arcos morénicos serían estos que están aquí. Y Spisua lo mapea en el 93 como la morena uspallata. Nosotros fuimos a revisar, digamos, era el último drift, teníamos que trabajar sobre él, fuimos a revisar esa morena uspallata y recorrimos la quebrada de Ranchillos, la quebrada del Chacay, donde están las cenizas volcánicas que data Spisua, y esta quebrada innominada que figura acá con C. En la quebrada de Ranchillos, lo que hemos podido ver es que hay un depósito pedemontano inferior, un depósito pedemontano superior, que es este rosadito más claro, y hay una intercalación entre ambos. Esa intercalación, digamos, es más clarita. Cuando uno la ve, digamos así, a gran escala, parece que fuera un antiguo paleocanal, paleocauce. Allí el primer depósito pedemontano que vemos está apoyado sobre sedimentitas terciarias. Este rojizo que está acá son esas sedimentitas terciarias. Sobre esas sedimentitas terciarias está este primer nivel donde se intercala, digamos, esos depósitos más claros que han sido interpretados en realidad como la morena uspallata, estos depósitos, pero después están cubiertos por el segundo nivel pedemontano, que es este rosado más clarito, que tiene bloques más pequeños. Estos depósitos más claros son fundamentalmente limo-arcillosos. Nosotros los hemos interpretado más como depósitos de flujo, característicos también de estos ambientes pedemontanos, ¿no? Intercalados entre esos dos niveles pedemontanos y tal vez formando parte del primer nivel pedemontano que para nosotros terminaría por allí. Bueno, fuimos a ver, como les decía, también la quebrada de Chacay, donde se hicieron las dataciones. Allí tenemos a don Mario Rosas, y allí se ve el primer depósito pedemontano que llega hasta aquí, el segundo depósito pedemontano. Se ve muy bien la diferencia entre uno y otro, y allí las cenizas intercaladas que, digamos, sobre las que Spisua hace dos dataciones. Una primera, que es esa de 360.000 años, y hay una datación posterior de 170.000 años. Esta foto está tomada del trabajo de Spisua y Bigassi del 98, y allí, digamos, se marcan que estas lomas, el número 1, pertenecen a la morena terminal uspallata, el 2 son depósitos de abanicos aluviales, y el 3 es este nivel de tefra interestratificado con estos depósitos aluviales que da 170.000 años. Bueno, nosotros nos fuimos entonces a revisar, a ver, estas lomas eran el depósito de la morena terminal uspallata. Y fíjense que en este sector, digamos, una de estas lomas tiene acá un surco de erosión. Se lo ve muy bien allí. Así que nos fuimos a ver esa morena uspallata, que está ubicado exactamente en este lugar. Ese surco de erosión está ubicado aquí, cortando. Para llegar allí hay que cortar aparentemente estos cordones morénicos. Y bueno, por allí entramos a ver esa quebrada. Lo que encontramos al fondo, donde está ese surco de erosión, fíjense que aquí hay depósitos subverticales y al fondo o en la parte superior eso remata con un nivel cuaternario muy pequeño. Esos depósitos subverticales son en realidad sedimentitas terciarias con un resto de nivel cuaternario arriba, pero en ningún momento encontramos ese depósito del drift uspallata. Ya al entrar en esa quebrada uno empieza a ver
las sedimentitas terciarias inclinadas, prácticamente subverticales allí. Bueno, fuimos también a este otro sector donde se ven surcos producidos por erosión, este material más clarito. También fuimos a ver allí, porque, digamos, en ese trabajo se menciona que estas lomas son el depósito del Dreyfus Pallata, así que nos fuimos a ese sector a ver cuáles eran los afloramientos aquí atrás y nos volvemos a encontrar con las sedimentitas terciarias subverticales allí. Entonces llegamos a la conclusión que lo que estábamos viendo era más o menos un esquema como este, o sea, allí tenemos a la cordillera del Tigre y todo el ambiente pedemontano de esa cordillera del Tigre. Los cursos cercanos al río Mendoza que bajaban de esa cordillera del Tigre, en realidad rápidamente bajaban hacia lo que era el nivel de base local representado por el río Mendoza. A medida que el paisaje evoluciona, se producen estos cambios glaciarios, interglaciarios, se profundiza el río Mendoza y a partir de allí esa profundización comienza a migrar hacia los depósitos pedemontanos y allí se instala un cursito que va erosionando a lo largo de esta falla que levanta la cordillera del Tigre y ese curso empieza a capturar las pequeñas quebradas que bajan de la cordillera del Tigre y empieza a aislar a este depósito, en el cual además se dan estas C, son pequeñitos codos de captura que llevan, digamos, esas quebradas que bajaban de la cordillera del Tigre más rápidamente todavía hacia el río Mendoza. Finalmente entonces tenemos estos restos de esos depósitos pedemontanos afuncionales que fueron interpretados para nosotros como cordones morénicos. En realidad, más que cordones morénicos, son quebradas labradas en el piedemonte. Fíjense cómo, digamos, de algún modo se pueden unir, digamos, estos cursos que hay en el depósito pedemontano con eso que se menciona como cordones morénicos. En realidad nosotros lo vemos como interfluvios. Y acá los pequeños codos de captura que hacen descender las aguas de esas quebraditas más rápidamente todavía al nivel de base local representado por el río Mendoza. Y, digamos, todos los cursos capturados por la erosión de esta quebrada de Ranchillo, a favor de la falla que levantaba la cordillera del Tigre. Otro de los argumentos por los cuales se mencionan que ese depósito de Uspallata es glaciario es porque aparecen en él calizas, y esas calizas, Espizúa menciona que son traídas por el hielo desde cordillera principal. Y es verdad que son calizas, hay calizas, son de cordillera principal, pero, digamos, ese depósito de Orcones está acá al fondo, pegado al río de Orcones, de Uspallata, pegado al río Mendoza. Fíjense que acá también tenemos un bloque de cordillera principal, también tiene fósiles que nos indican que proviene de allí, pero este depósito está aquí arriba, en los depósitos pedemontanos ubicados más allá de lo que es el depósito del Dreyfus Pallata. Otra cosa interesante acá, en la salida de esta quebrada de Chacay, fíjense que aquí también tenemos arquitos muy parecidos a estos que tenemos acá. Y en realidad son antiguas quebradas dentro de ese depósito de piedemonte debido a que los cursos bajaban hacia el nivel de base local representado por el río Mendoza. ¿De dónde provienen estas calizas? Bueno, el trabajo de Cortés, Bonorino, Kujarski de esta zona, ellos hacen la hoja Uspallata y mencionan que ese terciario sufrió una pedimentación. En esa pedimentación pudo haber desprendido bloques de cordillera principal que se pueden encontrar dentro de esos depósitos. Y por otro lado hay que tener en cuenta también, Ramos menciona
unos antiguos depósitos cuaternarios en la parte superior de la cordillera del Tigre, donde dice que la parte superior tiene una especie de peneplanicie, que cuando se levanta cordillera principal genera unos depósitos que él llama esos depósitos aterrazados antiguos. Cuando se produce la erosión sobre cordillera del Tigre, esos depósitos pueden bajar hacia lo que es el piedemonte de la cordillera del Tigre y arrastrar material de lo que es también cordillera principal. Bueno, y allí entonces entendimos que esos arcos que hay en lo que se denominó Drift Uspallata, en realidad son interfluvios, o sea, no son formas de acumulación, sino formas de erosión. Interfluvios que separan las quebraditas que hay labradas en el piedemonte. Allí, digamos, llegamos a la conclusión que este Drift Uspallata es el resto de un antiguo depósito pedemontano afuncional desconectado por erosión del frente serrano, y que esas antiguas incisiones de cursos fluviales que escurrían sobre el depósito hacia el río Mendoza labraron los arcos o lomadas subparalelas interpretadas como arcos morénicos, y que en realidad son interfluvios entre las pequeñas quebradas incisas en el piedemonte. Y con respecto a los bloques con litología pertenecientes a la cordillera principal dentro de ese depósito de Uspallata, del Drift Uspallata, pensamos que han sido desprendidos por erosión de esos depósitos aterrazados antiguos que menciona Ramos. Estos depósitos habrían estado, según este autor, sobre la superficie polvareda, que es, según él, una antigua peneplanicie desarrollada a todo lo largo de la cordillera del Tigre. Y, según Ramos, estos depósitos se desarrollan con posterioridad a la faja plegada y corrida de la Concagua, y nosotros decimos entonces que la erosión que afectó posteriormente a la cordillera del Tigre removilizó a los depósitos aterrazados antiguos, y de este modo sus materiales llegan al piedemonte de la cordillera del Tigre. Podemos decir entonces, o sea, desde ya que nosotros no estamos planteando de que no hay o que no hubo modelado y erosión glaciaria, pero estamos planteando de que es necesario que esa estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza, que se viene usando hace más de 30 años como estratigrafía glaciaria de los Andes centrales, sea actualizada, sea rehecha, porque la que existe y la que venimos usando se basa en depósitos de remoción en masa, o como vimos en este último ejemplo, en depósitos pedemontanos. Esto es parecido a lo que le pasó a Polanski en el 65, donde tuvo problemas porque allí se mencionaba glaciaciones que llegaban al piedemonte mendocino, más al sur de este sector, y en realidad él dice que también son depósitos de remoción en masa y no glaciares. O sea, en ese sentido nosotros tenemos el mismo problema. Decimos que, digamos, la estratigrafía se basa en depósitos de remoción en masa, la estratigrafía glaciaria, y no en depósitos glaciares. Y bueno, como autocrítica, deberíamos reconocer el maltrato que hemos dispensado al cuaternario del área de relieve. Para finalizar, todo esto empezó, como les dije, con un mapa de susceptibilidad a movimientos de masa en la localidad de Puente del Inca. Allí se ve el ramal ferroviario que se pensaba restablecer y como consecuencia de ello se iba a desalojar a pobladores. Y bueno, lo interesante es que la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano le pide este trabajo al CEGEMAR. El CEGEMAR hace su investigación y finalmente la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano da como bueno el trabajo del CEGEMAR en esa zona de Puente del Inca y hace su zonificación, su nueva urbanización basada en el estudio geológico allí realizado por el CEGEMAR. Lo lamentable es que cayó después el proyecto de restablecimiento de ese ferrocarril trasandino, surgió el proyecto del túnel de baja altura. Hoy ninguno de los dos proyectos está realizado, pero bueno, el estudio que se hace para restablecer ese ferrocarril trasandino finalmente
termina desencadenando en este estudio de la estratigrafía glaciaria de la cuenca del río Mendoza. Bueno, eso es, digamos, más o menos la charla que pensábamos dar de este tema. Hola, buen día. ¿Qué tal? Excelente, y sobre todo la correlación de todos los hechos y de todos los trabajos, cómo se fueron sucediendo. Y lo que quería comentar es que el saldo tremendamente positivo que dejó el estudio de todos estos años, con la participación de mucha gente, ¿no? Más allá de los que están mencionados en este trabajo, hubo participación de muchas personas del Servicio Geológico, de otras instituciones de aquí de la provincia de Mendoza. Hubieron dos aspectos muy positivos que surgieron de este trabajo en el marco del proyecto MAPCAC. El primero es que el Servicio Geológico, a través de aquí de la Delegación Mendoza, se hizo conocer en la provincia fundamentalmente, inclusive hubo participación de muchas instituciones provinciales, ¿no? En varios aspectos, sobre todo en el anexo que se hizo sobre el ordenamiento territorial, que era la otra pata que tenía este proyecto MAPGAP. Y lo otro es que, a partir de la experiencia lograda en este trabajo, y la verdad que en eso agradezco a Luis, porque realmente es una persona que no se guarda nada en el campo, algo que es notable cuando uno está con él trabajando. El aprendizaje fue muy importante, y ese aprendizaje lo hemos capitalizado continuando con algunos trabajos aquí en la provincia de Mendoza, revisando justamente la estratigrafía de algunos valles de similares características. Así que bueno, hay que continuar, como dice Luis, no solamente acá en el valle del río Mendoza, sino en otros valles de similares características, para revisar este tipo de morfologías que fueron mapeadas inicialmente como depósitos glaciarios. Sí. Sí, como yo decía, desde Polanski en el 65 surgen estos temas, pero actualmente hay muchísimos trabajos que dan cuenta en muchas cordilleras que han sufrido así englasamiento importante de esos problemas en el reconocimiento de depósitos glaciarios y depósitos de remoción en masa que se dieron en esos ambientes paraglaciares, y hoy hay que tener mucho cuidado en la identificación de unos y otros. Y en este caso, digamos, acá en la cuenca del río Mendoza, el problema que tenemos es que esos grandes movimientos de ladera incorporaron los depósitos glaciarios previos, o sea, se los llevaron prácticamente puestos, los incorporan, y entonces finalmente tenemos una mezcla muy grande en esos depósitos, y hay que tener mucho cuidado en la identificación. Y en esto quiero destacar que, por lo menos para este tipo de ambientes, es fundamental el análisis morfológico. O sea, Espizúa hace un detalle muy grande de los depósitos. Como yo les decía, hay edades relativas que se basan en las características, meteorización, redondeamiento de los clastos y todo eso. Yo ahí les mostré un esquemita que les decía, horcones y almacenes están siempre juntitos. Están siempre juntitos, ¿por qué? Porque eso es el flujo que bajó a más de 200 kilómetros por hora. Entonces, lo que depositó en confluencia es exactamente igual en edad a lo que quedó depositado allá abajo en horcones. Por eso es que eso da prácticamente igual. Pero por eso digo, en este caso hay que tener mucho cuidado. Es muy importante el estudio sedimentológico del depósito, pero es muy importante el análisis del marco geomorfológico. O sea, geomorfología y sedimentología tienen que ir de la mano en este análisis para tratar de evitar incurrir en errores. Ok, bueno, Luis, tenés otra pregunta de José Bedmar.
que pregunta, dice, en un momento mencionás una onda de agradación. ¿A qué te referís con eso? Bueno, nosotros sabemos que los ríos pueden producir ondas de rejuvenecimiento, o sea, un rejuvenecimiento que va desde el nivel de base aguas arriba, y también puede producir ondas de agradación. Yo ahí lo que mencioné es que el Orcones superior se obstruye debido al flujo en la zona de confluencia. Es muy probable que allí hubiera existido en un momento un cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua actuó como nivel de base local y temporario, desde ya mucho más alto que el nivel de base que tenía ese Orcones superior. Y una vez que ese cuerpo de agua se colmata, el río empieza a producir a gradación aguas arriba, y es lo que termina dando esa gran planicie aluvial en el valle del Orcones superior. Eso es consecuencia de agradación del río, una onda de agradación aguas arriba, como consecuencia del cierre que el flujo produce en confluencia. Bien. Eli Rovere quiere hacerte una pregunta sobre el frente o la parte distal del proceso de remoción en masa. Hola Eli. Luis, muchas gracias. Sí, bueno, excelente de tu presentación. Me parece muy interesante algo que mencionaste sobre que el proceso de remoción en masa justamente va a ser un flujo que puede repetirse y reiterarse, y el glaciario no se va a mover. Entonces, distinguir muy bien entre un proceso y el otro en el campo. Mi pregunta también, y si me podés asesorar o aconsejar bibliografía, es sobre las distintas posibilidades de geomorfológicas, digamos, variaciones geomorfológicas de los frentes de esos procesos de remoción en masa. Por ejemplo, en el caso de encontrarse con un nivel de base local muy profundo o una quebrada, o las morfologías que van a tener esos frentes, que puede ser hasta un deltaico o cómo se pueden generar, por ejemplo, grietas de expansión, esas que vos habías trabajado, creo que en Guatemala. Claro. Esa es la pregunta, sí. Mucho depende de ese flujo hacia dónde se vuelca. O sea, si vos volcás un flujo de estas características en un piedemonte, seguramente va a haber todo un albardón lateral, un sector central deprimido, va a dar una especie de depósito en forma de gigante, forma de lengua, con albardones marginales. Pero si estos flujos se encausan en valles, van a tener que tomar en realidad la morfología del valle. O sea, cuanto más estrecho sea el valle, más complicado va a ser para ese flujo. Vos ves que cuando el flujo llega a confluencia, allí se expande, y esa expansión del flujo es la que termina, como decía, cerrando el Orcones superior. Cuando llega al río Cuevas, el flujo vuelve a expandirse y cierra el Cuevas, pero hay una pequeña proyección del flujo también aguas arriba ahí en el Cuevas. O sea, mucho de la característica final de ese depósito va a depender de hacia dónde se encauce. Incluso te digo, por ejemplo, hasta dónde llegó el flujo que se encauzó en el Valle del Cuevas, yo realmente todavía no tengo en claro. Es muy probable que haya llegado mucho más allá de Penitentes. Yo lo mostré hasta Penitentes, pero creo que después se encauzó en el río Mendoza y llegó más abajo. ¿Hasta dónde? Realmente no lo sé. Sería muy interesante poder analizarlo. No sé si eso más o menos consulta. Sí, muchas gracias, Luis, muchas gracias, muy bueno. Jorge Chiesa te quiere hacer una pregunta. Sí, Jorge, adelante. Sí, gracias. Luis, primero, bueno, ya lo escribí, excelente la exposición, magnífico el trabajo de campo, también felicito a Mario, que lo conozco. Mi pregunta, Luis, es en general un poco más climática, ¿no? Queda claro que se trata del ambiente paraglacial y que los depósitos de remoción pareciera que están todos bastante circunscritos al límite Pleistoceno-Holoceno y después durante el Holoceno.
Esas condiciones, ¿cuáles podrían haber sido las condiciones climáticas durante los procesos de remoción? Es decir, menos frío que en la época del último máximo glacial, pero mayores lluvias, mayores nieves. ¿Hace falta mucha agua para esos procesos de remoción o la tectónica, los movimientos sísmicos alcanzan? Gracias, Luis. Sí, evidentemente las condiciones son condiciones más benignas, no digamos el frío que existió durante el último máximo. Aquí hay un dato interesante, hay un trabajo de Sech que habla de una morena a la altura de los 30 grados de latitud en el Valle Encierro, en Chile, que él data en 15.000 años. Nosotros tenemos esta morena de Orcones datada en 16.500. O sea, y los depósitos son todos posteriores, o sea, evidentemente están vinculados a una etapa donde se produce un retroceso glaciario, mejoramiento en las condiciones climáticas, y hay que tener en cuenta que en esa zona siguen evidentemente las nevadas, las condiciones siguen siendo frías, comienza a ser también muy importante todo el ambiente periglaciario, pues nosotros hablamos de paraglaciario, que es justamente el debilitamiento de esas laderas por el retroceso glaciario, pero también allí tenemos el ambiente periglaciario. Yo no sé si yo mencioné que en ese colapso de la divisoria en la pared sur pudo haber sido el toquecito final un sismo, pero creo que ni siquiera fue necesario. Simplemente el cambio de estas condiciones glaciarias a no glaciarias, el cambio de esas condiciones climáticas y la inestabilidad que se genera como consecuencia del SACUM en ambos lados de la ladera, puede terminar produciendo esto. Desde ya, respecto de, vos me decís, precipitaciones cambiaron, bueno, evidentemente en esa zona siguió habiendo clima muy frío, más allá de que hubo un mejoramiento climático, siguió habiendo precipitaciones nivales, yo no sé, digamos, en cuanto a la cantidad de precipitaciones, cómo pudo haber cambiado entre un momento y otro, seguramente fue un poco menor, pero siguieron las precipitaciones nivales y las condiciones periglaciares también en la zona. No sé si esto, digamos, contesta aunque sea en parte tu consulta. Sí, sí, me queda solo la posibilidad de la ablación que pueda favorecer a la agradación. La ablación... La ablación del hielo del hielo que existía puede favorecer el proceso de destrucción y agradación de los depósitos hacia abajo. Sí, mira, no sé exactamente si esto contesta, pero vos fíjate que toda esa morfología tipo Hamoki que queda, eso nos está indicando que después de ese flujo no hubo glaciar arriba, porque si no lo hubiera destruido completamente. O sea, es muy fácil para el glaciar arrastrar un depósito de flujo suelto que hay en el fondo del valle. O sea, allí no hubo glaciación posterior a esos depósitos. Y lo que vos decías de agradación, no sé si vos te referís a lo que yo mencioné en el Valle del Orcones Superior, ¿puede ser? Sí. Bueno, allí yo lo que digo es que cuando se da ese flujo que obstruye el Orcones Superior, para que se produzca la gradación de ese valle, en realidad el hielo ya tendría, seguramente estuvo aguas arriba de confluencia, o sea, el hielo estaba en las cabeceras de ese valle del Orcones Superior, pero aguas arriba, porque de esa manera el curso fluvial produjo esa gradación, o sea, esa morfología que hoy vemos en el fondo del Orcones Superior es morfología fluvial, no glaciaria, y es consecuencia de esa gradación que yo menciono producida por la obstrucción en la zona de confluencia. Perfecto, gracias Luis, un abrazo. Luis, tengo otras preguntas, hay varios, así que tratemos de... Mariana Copolecchia pregunta que mencionaste en algún momento un intercambio que tuviste con alguien del INPRES, no me quedó claro qué surgió de él. ¿Pudieron establecer alguna conexión con la sismología?
No. Yo simplemente lo mencioné, no tuve, digamos, respecto de este trabajo, contacto con la gente del IMPRES. Sí tuve contacto en otros casos, en el caso del estudio de Villavil, por ejemplo, pero acá no. Yo simplemente mencioné que esa divisoria que colapsó en la pared sur de la Concagua pudo haber sido consecuencia exclusivamente del SACUM o de esa expansión de crestas que afectó a esa ladera, pero digamos, aún con esa expansión de cresta no podemos negar que a lo mejor el colapso final pudo deberse a un sismo ocurrido en la zona. Pero bueno, eso es simplemente un comentario, una suposición, no nada más. Ok. Bueno, Analía Casa también, bueno, por supuesto te felicita y dice, sería interesante poder revisar la actividad del corrimiento Ranchillos en relación con esos depósitos cuaternarios con proveniencia de cordillera principal. Y ahora tengo a Mario Rosas que quiere hacer una pregunta, comentar algo, y después Roberto Cravero que también quiere preguntar algo. Mario, adelante. Sí, no, es respecto a, preguntaron recién hasta dónde podría haber llegado lo que Luis sugiere o que sugerimos en general del primer movimiento, gran movimiento en masa. Eso en todo caso sí, realmente existieron dos movimientos en masa que generaron el flujo Orcones y lo que está por debajo de la costra o del fluvial entoscado. A la salida del arroyo Colorado, aguas abajo de Punta de Vacas, hay un depósito que tiene similares características morfológicas, inclusive de coloración, esta mezcla de color gris, grisácea y rojiza, como Luis me mostraba ahí en la desembocadura del Orcones en el río Cuevas, que está por debajo de dos grandes movimientos en masa. Esto fue planteado en su momento como la Morena del Colorado, pero nosotros, revisando un poco aguas arriba del arroyo Colorado, que es un tributario del río Mendoza, allí, no tiene continuidad aguas arriba. En todo caso, esto podría ser parte, o podría interpretarse como el sector distal de lo que habría sido el primer movimiento en masa de la pared sur del Cerro Aconcagua. Igual esto hay que seguir analizándolo y estudiándolo, porque siempre nos quedaron dudas al respecto de ese depósito, pero tiene morfología y coloración y la litología característica de lo que se ve aguas arriba de Punta de Vacas. Perdona, Mario, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, allí esas dos grandes avalanchas que, digamos, hacen que el valle o la ruta pase en un lugar mucho más estrecho, en realidad conservan por debajo de los depósitos de esas avalanchas locales un depósito que es parecido realmente al flujo. Yo no sé si eso es el último lugar al que llega, o sea, yo diría que es el último lugar en el que lo podemos reconocer, tal vez muy parecido al flujo de Orcones, pero bueno, tal vez congelado por esas avalanchas, esos depósitos de avalancha que tiene arriba, pero yo no sé si ese es el máximo del límite al que llegó ese flujo o simplemente está conservado por esas avalanchas y llegó todavía más abajo. De acuerdo. Ok, bueno, Roberto, por favor. Roberto Hola, Cravero. gente, buenos días. Sí. Te aclaro, Roberto, perdóname, antes de empezar a preguntar, te aclaro que al final de la presentación lo hice pensando en vos. Fíjate que aún haciendo estratigrafía se pueden hacer cosas útiles como esta zonificación de Puente Link. No, lo que me parece interesante rescatar es, porque para mí es un tema abierto y recién lo estamos empezando a enfocar, es que hacer una referencia como que
el hecho de que si fuese algo glaciario ya pasó, no tendría otra alternativa. En cambio, si se le cambia el origen como realmente es, las posibilidades, no se puede hablar en pasado, sino tendría otra potencialidad de repetición. Y bueno, ese es un tema que es muy abierto y depende de las escalas. Justamente ese es el gran problema. De acuerdo a la escala, un proceso puede llegar a, un flujo puede llegar a producirse o no. O sea, es muy fuerte la idea para proyectarla así en forma general. Yo creo que ese es el esquema que hay que trabajar, sobre todo cuando unimos estos temas de peligrosidad geológica con el avance en la urbanización, de manera que la definición de un punto u otro punto significa mucha, digamos, puede definir la factibilidad o no factibilidad o niveles de costos absolutamente distintos si se lo encara de una forma u otra. Entonces, un poco me parece que es un tema a trabajar a futuro, en el hecho de no asociar como que todo deslizamiento, toda remoción en masa, pueda llegar a repetirse. O sea, depende de la escala, depende del lugar, depende de la geología. Me parece que es un tema que hay que, como este trabajo, encararlo con una mente muy abierta para poder sacarse los clichés y poder ver un poco más allá de lo que al principio uno a primera instancia lo tiene. Ese es el comentario que quería hacer, ¿no? Como para dejarlo planteado para los futuros trabajos. Sí, sí, en realidad yo no es que esté diciendo que en todos los lugares donde se dan flujos se vuelve a repetir allí. O sea, es más probable que, digamos, un flujo se repita en el mismo lugar que hubo flujos anteriormente, digamos, que se mueva un depósito glaciario. O sea, el depósito glaciario quedó allí hace 20.000 años y bueno, va a tener a lo mejor pequeños movimientos si es profundizado, pero nada más. En cambio, es bastante, digamos, se ha dado en muchos lugares que, digamos, los flujos se repiten en el mismo lugar donde se han dado. Otra de las cosas que alguna vez he pensado respecto de, bueno, ahí tengo el cucú sonando, perdón. Otra de las cosas que muchas veces he pensado, ¿se puede volver a dar un movimiento en la pared sur como este que se dio hace 10.000 años? Porque esa divisoria que se cayó dejó una lengua glaciaria medio colgada, o sea, el horcón es inferior. ¿Por qué es un glaciar negro? Porque se alimenta de las avalanchas de hielo y roca de la pared sur. Por eso es un glaciar negro. Ahora, en algún momento puede llegar a caer un volumen de hielo muy grande de ese glaciar colgado de la pared sur, que en realidad es el resto de un glaciar que se cayó, o sea, caer un volumen muy grande y generar otra vez un flujo muy importante. ¿Podemos nosotros llegar a plantear eso? Eso ya sería, digamos, es algo que yo me he preguntado y bueno, lo pongo un poco a consideración de todos, porque me planteo eso, digo, bueno, hay que despoblar todo el Valle del Cuevas, pero, digamos, ¿existe esa posibilidad? ¿Puede llegar a darse? Bueno, ese glaciar que está allá en la pared sur no lo sostiene nadie. Esa divisoria colapsó y hoy ese glaciar es tal vez la mitad del glaciar que había y se está volcando, pero se está volcando a través de movimientos pequeños en avalanchas de hielo y roca, pero puede haber alguna vez alguna avalancha muy grande que genere otra vez un flujo. Realmente no lo sé, pero me lo he preguntado. Como para cerrar, considerando que en estos últimos tiempos venimos en un retroceso global de nivel glaciar, excepto dos o tres nuestros, evidentemente hay menos chance de que el glaciar se siga cargando y más chance de que se esté debilitando, ¿no? En agua. Y justamente ese otro proceso que es el que se nos espera ahora.
Los macizos van a estar mucho más cargados de agua que lo que veníamos hasta acá. Entonces Claro. va a haber más chance de inestabilidad de distinto tipo. Gracias, Sí, Luis. sí. Muy amable. Vos fijate, Roberto, perdóname, respecto de lo que vos decís, en realidad el problema es que el Orcones inferior es un glaciar que está en surge, o sea, está avanzando cuando todos los glaciares están retrocediendo. Claro. Bueno, ese surge, ¿a qué se debe? Si es alimentado por avalancha de roca y detrito. Se debe a que la cantidad de avalancha de roca y detrito de la pared sur han aumentado. Entonces están aumentando esas avalanchas allí y esas son las que producen el surge. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? Ya te digo, yo me he planteado eso. ¿No ocurrirá alguna vez algún movimiento muy grande? No lo sé, esperemos que no.